Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un grande privilegio para mí el hecho que Dios me dé la oportunidad de poder dirigirme a ustedes una vez más a través de estos medios, anhelando y confiando en Dios que muy pronto volveremos a estar juntos para poder unir nuestra alabanza al Dios de los cielos como solíamos hacerlo antes. Mientras tanto, es una necesidad poder compartir la palabra de Dios, es una necesidad el poder ser mutuamente edificados a través del mensaje del Señor. Ahora pues quiero transmitir a ustedes un mensaje a través del cual Dios ha edificado mi vida. Tomaré base en las Escrituras. Para eso leeré el libro de Eclesiastés en su capítulo 7 y verso 14. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Pues bien, este es el versículo que tendremos como base para la meditación de esta hora. Hermanos, es muy difícil para nosotros muchas veces poder ver a Dios en medio de la adversidad. Y es por eso el motivo de este mensaje es viendo a Dios en la adversidad. Para algunos de nosotros se nos es fácil ver a Dios cuando todo nos va bien, cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay trabajo, cuando las cosas van bien. Se nos hace fácil decir, Dios me está bendiciendo, Dios está allí. Pero cuán difícil es creer, ver o aceptar que Dios está allí en la adversidad. Hermanos, al observar la naturaleza, nosotros nos damos cuenta de un Dios que nos bendice con el claro amanecer. Pero el mismo Dios que nos da el claro amanecer es el mismo Dios que creó las noches más oscuras. El Dios que nos bendice con el calor es el mismo Dios que creó el frío. El Dios que viste la naturaleza de una forma hermosa cuando los árboles se visten de su follaje, pero también pasa esa estación y llega el momento en el cual los mismos árboles comienzan a perder su follaje. A través de la naturaleza nosotros podemos contemplar a un Dios que pintó el universo de diversos colores. Y nuestra vida es semejante a eso, es semejante a la creación de Dios. El Dios maravilloso fue el que hizo los montes, la altura de los montes, el mismo que hizo los valles y el mismo que hizo las profundidades de la tierra. Y es el mismo Dios que guía nuestra vida. Muchos de nosotros quisiéramos que nuestra vida estuviera pintada solamente de colores bonitos, rosados. Nosotros quisiéramos que nuestra vida muchas veces fuera color de rosa. Nosotros no quisiéramos ver ni una gotita de oscuro en el panorama, en el paisaje de nuestra vida. Pero la realidad es otra. Las escrituras nos muestran que nuestra vida ha de estar rodeada, si, según el mensaje que he leído en esta hora, del bien y asimismo de la adversidad. Muchos de nosotros en algún momento hemos creído de que el que le causa la adversidad a nuestra vida es el enemigo, es Satanás. Muchos de nosotros creemos y hemos dado a Satanás una característica que él no tiene. Es verdad, mucha de la adversidad proviene del enemigo. El mismo Jesús dijo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y es verdad, el mismo Jesús dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Muchas de nuestras aflicciones son ocasionadas por la petición de Satanás. Pero Satanás no es soberano.
Satanás no nos puede afligir, Satanás no nos puede levantar adversidad a su antojo como que si fuera Él el que tiene el control sobre nuestra vida. Hermanos, no hemos de olvidar que nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces, el propósito de este mensaje es ver a Dios en la adversidad. Para esto, hermanos, permítame poner la ilustración en lo que es el enemigo y lo que es la soberanía de Dios. El enemigo yo le puedo comparar como un animal fiero, un animal dispuesto para atacar. Pero este animal no puede atacar a su antojo. Este animal no puede atacar a su gusto. Este ser, este animal, según la ilustración, tiene cadenas sobre él. Estas cadenas son la soberanía de Dios. Dios no va a dejar que el enemigo nos ataque a su antojo. Usted lo puede ver perfectamente en el caso de Job. El Señor le dice a Satanás, tócale sus bienes la primera vez. En la segunda ocasión le dice, tócale su cuerpo, mas no toques su alma. Entonces, el que tiene el control sobre todas las cosas es Dios. Cuando la adversidad llegue a nuestras vidas, no veamos al enemigo, veamos a Dios en medio de la adversidad. El mensaje dice, en el día del bien, goza del bien. Pues bien, nosotros hemos de aprender a saborear la vida. Dijo el apóstol Pablo, el Señor nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Otro sinónimo para bien es ese, es abundancia. Entonces, cuando se llegue el momento del bien, cuando se llegue el momento de la abundancia, disfrutemos el momento. Disfrutemos la ocasión que el Señor nos da. Dice en este mismo libro, come tu pan con gozo y bebe el vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables delante de Dios. Nosotros hemos de aprender a disfrutar las bendiciones de Dios cuando éstas llegan. Hemos de aprender a disfrutar, a gozar del bien cuando éste nos llega. Pero no me quiero detener mucho en esto, porque se nos es fácil, como dije al principio, se nos es fácil ver a Dios cuando todo va bien. Pero ay, cuán difícil se nos es aceptar que Dios está allí en medio de la adversidad. Hermanos, Dios ocupa, dada nuestra naturaleza rebelde, la adversidad para enseñarnos las lecciones espirituales que nosotros necesitamos aprender. Dios se lo reveló a David. Le dijo el Señor a David, sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender el camino en el que debes andar. No seáis como el mulo o como el caballo, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios lo que le da a entender a David es, sobre ti he fijado mi vista. A ti te tengo en mi propósito. Sobre ti he fijado un plan y yo te haré entender el camino en el que debes andar. Pero no seas rebelde. No tenés que ser como un animal que necesita ser sujetado con algo para que pueda acercarse, para que pueda entender. Entonces, hermanos, Dios muchas veces ocupa la adversidad como el medio para nosotros hacernos entender. Quiero a través de las escrituras confirmar el hecho de que es Dios el que está en medio de la adversidad. Permítame poner un par de ejemplos. El ejemplo número uno será el ejemplo de Noemí. Todos nosotros conocemos la historia narrada en el libro de Ruth. Cuando Ruth va entrando a Belén con Noemí, dice que la comunidad, la ciudad, los habitantes de la ciudad de Belén,
al ver la condición de Noemí, se conmovieron y dijeron, ¿no es esta Noemí? La mayoría de nosotros sabemos el significado. Noemí significaba placentera. Pero cuando ella escucha eso, dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena y Dios me ha regresado con las manos vacías. Pero alguien dirá, pero Ruth o Noemí habló así por la condición en la que ella se encontraba. Ella le atribuyó a Dios eso. Pero, ¿qué le parece si tomamos otro ejemplo? Pongamos el ejemplo de Jeremías. Jeremías en el libro de Lamentaciones, Lamentaciones es ese cántico, ese gemir a causa de la cautividad de Jerusalén. Y Jeremías vio que eso era un producto de la mano de Dios. Y preguntó Jeremías, ¿quién será aquel que dirá que ocurrió algo que el Señor no mandó? Hermano, todo lo que acontece en última instancia está bajo la soberanía, el dominio y el control de Dios. Nada acontece si Dios no lo permite. Y eso es especialmente aplicable en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia, en la vida de cada uno de los miembros que Dios ha escogido para hacerles entender su evangelio. Otro ejemplo, creo que nadie se atreve a dudar del cántico de Ana como un cántico inspirado por el Espíritu Santo. Y en ese cántico, Ana dijo, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Él enriquece y empobrece. Él abate y enaltece. Entonces, teniendo esto claro, que nuestra adversidad proviene en una forma de Dios, proviene en la forma en que Dios está allí. El caso específico, el de Jesús. En Isaías 53 se profetiza de él que él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pero oiga la profecía de Isaías, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Eso es lo que la Escritura nos enseña acerca del Padre con relación al ministerio y la vida de Cristo Jesús. Dice la Escritura, con todo eso Jehová el Padre quiso quebrantar a Jesús, sujetándole a padecimiento. Y el mismo Dios se atribuye eso cuando Él está en aquel diálogo con Satanás en el libro de Job. En el libro de Job encontramos la segunda ocasión en el relato bíblico cuando Satanás llega a la presencia del Señor y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su integridad cuando tú me incitaste a que lo arruinara sin causa? Oiga las palabras que Dios se atribuye. El mismo Dios dice, aun cuando tú me incitaste a que lo arruinara sin causa. Entonces dirá alguien, hermano, entonces lo que usted da a entender de que Dios es malo, en ninguna manera. Lo que le quiero dar a entender es que Dios es soberano y que Dios ocupará la adversidad para darnos a conocer su voluntad, para permitirnos conocerle mucho mejor. Esto es lo maravilloso cuando usted y yo dejamos de ver en la adversidad al enemigo o a cualquier otra circunstancia y nosotros nos centramos en Dios, porque descubrimos de que esa adversidad tiene un propósito bueno en el plan maravilloso que Dios ha trazado para nuestras vidas. Dijo Jeremías, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me halló en tinieblas y no en luz. Él entendía que era Dios el que le estaba guiando a través del sufrimiento,
que era Dios el que lo había llevado hasta allí a ver la destrucción de Jerusalén conforme al propósito que él tenía para él. Pero dijo el mismo Jeremías en ese mismo capítulo 3: esto meditaré y recapacitaré en mi corazón. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hermanos, para poder aprender, para poder avanzar, para poder tener un conocimiento mejor o mayor de Dios, nos es necesario pasar a través de la adversidad. El mensaje que le he leído dice en su segunda parte: en el día de la adversidad considera. La palabra considerar puede ser sustituida por el sinónimo reflexionar. Puede ser sustituida por el sinónimo meditar. Entonces, cuando la adversidad llegue a nuestra vida, nos es necesario tener una actitud reflexiva, una actitud de meditación, una actitud de silencio, una actitud de esperar en Dios. Esta actitud es reflejada como necesaria a través de las Escrituras. En el Salmo 4 dijo David: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ¿Cuándo es que el maestro, hablando en términos escolares, cuál es la actitud que los estudiantes deben tener ante el maestro cuando el maestro está dando las indicaciones, cuando el maestro está impartiendo sus clases? ¿Acaso no es una actitud de silencio? ¿Acaso no es una actitud de prestar atención a lo que se nos está enseñando? Entonces, cuando la adversidad llegue a nuestra vida, nos es necesario tener esa actitud de meditación, preguntarnos qué Dios me quiere enseñar, cuál es la lección que Dios me está dando, cuál es esa área en mi vida la cual yo necesito cambiar o mejorar. Dijo David en otro de sus salmos: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Muchas veces nos es necesario ser llevados a la enfermedad, nos es necesario ser llevados a la falta de empleo, nos es necesario ser llevados a la escasez, porque es ahí cuando nosotros podemos guardar silencio, y cuando nosotros guardamos silencio es cuando podemos ver la mano de Dios, la enseñanza de Dios para nuestras vidas. Siguiendo o volviendo al capítulo 3 de Lamentaciones, Jeremías nos revela esta actitud. Dice él: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Cuando llegue la adversidad a nuestra vida, lo menos que podemos hacer es apartarnos, buscar un rincón, buscar el momento de soledad, sentarnos y reflexionar: ¿por qué me ha venido esto? ¿Por qué me está aconteciendo esto? ¿Cuál es la enseñanza que yo debo recibir a través de esto? El mensaje dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, medita, reflexiona. Detente por un momento a pensar qué es lo que Dios nos está enseñando. Ahora bien, el verso termina: Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En otras palabras, en el tiempo del bien veamos a Dios allí, y en el tiempo de la adversidad veamos a Dios allí. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que nosotros no busquemos nada fuera de él. Hermano,
Ha sido un gusto, un placer, un gran privilegio poder dirigirme a usted en esta hora, pero no quiero terminar ese mensaje sin antes recordar las promesas de Dios para que nosotros podamos confiar plenamente en su soberanía. Nuestras adversidades están sabiamente administradas por la bondad y compasión de un Dios maravilloso, que no nos va a dejar ser cargados más allá de lo que nuestra fuerza pueda soportar. Dice el apóstol Pablo, Dios nos dará junto con toda prueba o tentación, Dios también nos dará la salida. Pero muchas veces para nosotros recibir la revelación de Dios tendremos que ser llevados a una isla como lo estuvo Juan en Patmos. Juan tuvo que estar aislado, Juan tuvo que estar solo, tuvo que estar allí en silencio, cuando de repente aquel silencio fue interrumpido por una voz como de trompeta que le decía: yo soy el alfa y la omega. Hermanos míos, cuando nosotros nos sintamos en esa condición de aislamiento, en esa condición de soledad, ese es el terreno que preparado por Dios para darnos su revelación. Nosotros no tuviéramos la gran bendición de disfrutar del libro del Apocalipsis si Dios no hubiera llevado a su siervo Juan a la isla de Patmos. Muchos de nosotros hemos aprendido paciencia a través de la adversidad. Muchos de nosotros hemos sido cambiados, forjados a través de qué? A través de la adversidad. Es difícil que una persona madure, es difícil que una persona logre forjar su carácter si no es a través de la adversidad. Dejemos de ver la adversidad como algo fatal, como algo malo, como algo desesperanzador. Veámoslo desde la perspectiva de las Escrituras. El apóstol Santiago dice: hermanos míos amados, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y por si esto fuera poco, más allá de ser forjado nuestro carácter a través de las pruebas lo que hacen es darnos permitirnos avanzar, darnos un mayor peso de gloria preparado para nosotros para el día en el cual se han de recibir las recompensas. El apóstol Pablo dijo: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las que se ven son perecederas, más bien poniendo nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque las que no se ven, estas son eternas. Entonces el Dios que nos llevará a la adversidad es el mismo Dios que nos sacará allí, pero con una mayor revelación de sí mismo, con un mayor aprendizaje para nuestras vidas. Nuestra vida, hermano mío, así como está segura en la abundancia, también está segura en la adversidad, porque nuestra vida está escondida, está segura, está resguardada en las manos de Dios y en las manos del Padre. Terminaré con esta terrible afirmación de Cristo Jesús. Dijo él: yo conozco a mis ovejas, ellas me conocen y oyen mi voz. Y dijo el Señor, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo uno somos. Iglesia del Señor, nuestra vida está segura en las manos de Cristo Jesús. Nuestra vida está asegurada en las manos del Padre. Nuestra vida está segura en las manos de Dios. Ha sido un gusto, un privilegio poder saludarles, esperando en el Señor que Dios se glorifique en su iglesia. Que tengan un excelente día.